Hola, muy buenas. Estamos aquí en el segundo programa de la prórroga. Esta vez no hablaremos de fútbol porque aquí en este programa no solo hablamos de fútbol, hablaremos de balonmano y de un tema que está muy a la orden del día, que es el europeo, el campeonato europeo que empezó esta misma semana, el mismo miércoles. Estoy con César. Buenos días, César. Encantado de estar en el segundo programa y seguro que Paco Caro nos va a iluminar, nos va a empapar de este deporte que ya... esperemos que vaya consiguiendo más audiencia poquito a poco y es por eso que le tenemos aquí. Y Pablo Brito, ¿qué tal? Muy bien, gracias Carlos. Bienvenidos todos otra vez, esta vez al segundo programa de la prórroga. Espero que disfruten, será muy ameno y sobre todo aprenderemos muchísimo de balonmano. Y bueno, hoy no vamos a ser nosotros tres los expertos, porque hoy, como ya bien ha dicho César, nos acompaña pues un fenómeno del periodismo deportivo español, del balonmano, y es que hoy estamos con Paco Caro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, gracias. muy bien. Aquí estamos. Bueno, pues como ya he dicho, el europeo de balonmano comenzó esta semana, concretamente el miércoles, con dos partidazos, con el Francia, Macedonia del Norte y con Alemania, Suiza. ¿Cómo vio estos primeros dos partidos del campeonato? Bueno, a ver, se cumplieron los pronósticos, evidentemente, porque además con manifiesta diferencia consiguieron victorias tanto Francia como Alemania. Yo creo que la primera conclusión que me deja la disputa de los primeros encuentros es que este va a ser un campeonato muy especial. Disputa en Alemania, que es su lugar donde este deporte se vive de una manera, te diría que única, porque culturalmente se entiende este deporte. Culturalmente entienden el deporte de una manera diferente a nosotros, y particularmente el balonmano es uno de los que más lo exhibe. Entonces, evidentemente meter casi 54.000 personas en un recinto deportivo para un partido de balonmano, batir ya un récord el primer día de la competición, creo que es un mensaje que se quiere transmitir desde Alemania de qué nos aprestamos a vivir. Vimos a Francia, el real partido de Francia contra Macedonia del Norte duró hasta el primer tiempo muerto, cuando es verdad que a Francia le estaba costando un poquito más, los ajustes con Macedonia del Norte del 7-6 le estaba costando bastante más a Francia, pero Guilogil hace un cambio, replantea, ajusta un poquito las piezas, mete a Kalkonen, que en el 7-6 la verdad es que es un defensor que desenvuelve muy bien, sí. Y eso inclina el encuentro. Ahí vimos a Francia, que es un equipo además que cuando puede correr, ya no solo porque el equipo contrario cometa errores, haya pérdidas, sino que las acciones de contragol las castiga con una contundencia extraordinaria, y logró una victoria que ya digo que, a ver, Francia es una de las grandes candidatas. Es verdad que maneja los tiempos Francia en todos los campeonatos realmente bien. Y luego Alemania, insisto, lo más llamativo, que se bate un récord del mundo de afluencia a un encuentro de balonmano con casi 54.000 espectadores, en lo que por otra parte es un recinto de fútbol dentro del cual se ha insertado una pista de balonmano. Correcto. Y Alemania, el partido estuvo marcado porque Alemania, la defensa de Alemania, la portería de Alemania con Andy Wolf haciendo un encuentro absolutamente colosal, la mejor actuación individual, intuyo que de toda la primera jornada de competición. Ya digo, yo creo que los favoritos demostraron su superioridad. Francia es una de las candidatas sin lugar a dudas. En el caso de Alemania, yo creo que si repasamos el roster, quizás es un equipo que está un peldaño, dos quizás por debajo, pero es verdad que la localía ya ha demostrado a Alemania en muchos momentos que es uno de los países, una de las escuadras que mejor la maneja. Claro, es un factor importante que se juegue en casa de los alemanes. También es cierto que pues, se ha visto también en otros deportes como selecciones más potentes, equipos más potentes, pues a lo mejor pues han caído frente a equipos grandes. Ayer no fue el caso, o sea, contra equipos más chicos, ayer no fue el caso, pero también porque el factor que sea un campeonato tan importante y que sea un campeonato que va a durar 2 semanas, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Aparte que hoy tenemos otros partidos, tenemos a Islas Feroe, que puede dar la sorpresa, tenemos Países Bajos, Portugal, Dinamarca, Noruega, Suecia. A ver, el europeo es un campeonato, es muy particular. Siempre insistimos en algo que parece una frase hecha, pero es cierta. En realidad, un campeonato de Europa es infinitamente más complicado que un mundial. Porque en un campeonato del mundo siempre tienes algún partido en las primeras fases un tanto más relajado, porque evidentemente la diferencia que hay entre el balonmano en el viejo continente y en el resto
Tienes excepciones, claro, tienes una Brasil, tienes una Argentina, tienes una Egipto, pero es verdad que hay confederaciones de un nivel menor y eso te permite, digamos que dosificar un poco más, repartir un poco mejor los esfuerzos y que se vayan pasando rondas, digamos que con la fatiga, con menos fatiga. Pero un campeonato de Europa no es así. Entonces, al final los equipos tienen que tratar de manejar el calendario de esa manera, tratar de ir, insisto, dosificando. Francia, yo insisto, yo creo que es el equipo que mejor lo sabe hacer. Francia es verdad que es un conjunto que si tú le ves en casi todos los campeonatos, particularizando en los campeonatos de Europa, en los primeros partidos, la primera fase, sí que es verdad la sensación de que siempre va al tran-tran. De hecho, la época en la que Francia, con mano de hierro, gobernaba este deporte y acumulaba éxitos con mucha facilidad, la sensación es que todos los campeonatos, cuando veíamos que comenzaban, siempre teníamos la misma sensación. Este año no están bien. Y llegaba al segundo partido y decías, no, le veo carencias. Y al final un día descubres que al final es una cuestión de autogestión de los esfuerzos por parte de los jugadores. Ellos entienden que el campeonato es muy largo, hay que tener presente que se juega partido cada 48 horas. Un deporte como es el balonmano, extraordinariamente exigente en lo físico, pues evidentemente eso hace, insisto, que los jugadores sean conscientes de que para llegar al tramo final de competición tienen que dosificarse. Entonces, hablabas de la vocalía. A ver, siempre es un arma de doble filo, porque hay que asumir una responsabilidad y porque siempre estás expuesto a que esa responsabilidad pueda pasarte factura, los nervios. Ya digo que Alemania esto tradicionalmente siempre lo ha gestionado realmente bien. Y además hay un añadido, es un campeonato particularmente importante porque otorga una plaza olímpica. Teniendo en cuenta que Dinamarca y Francia ya tienen la plaza, uno por campeón del mundo y otro como país organizador, eso hace que incluso la medalla de bronce, entendiendo que Francia y Dinamarca son los grandes favoritos, la medalla de bronce también puede conllevar ese tipo de premio. Entonces, al final, todo campeonato que es previo a la disputa de unos Juegos Olímpicos, todo campeonato donde incluso hay plazas para preolímpico, al final es muy particular porque los premios a repartir son exageradamente golosos. Al final, para deportes como el balonmano, los Juegos Olímpicos es algo que no... Habláis de fútbol en el programa anterior y es verdad que el fútbol es el único deporte ajeno a este hecho. Para el resto de los deportes, los Juegos Olímpicos acaban siendo el epicentro. Es una ventana, ¿no?, para el mundo al final. La ventana para el mundo, porque al final el seguimiento del balonmano, o el seguimiento de casi todos los deportes, te diría que, insisto, más allá del fútbol, quizás el baloncesto en ciertos momentos, seguramente por la presencia de los Estados Unidos, sí que es capaz de encontrar ventanas capaces de tener la misma repercusión que no son los Juegos Olímpicos, pero el balonmano es un ejemplo muy claro de una disciplina que necesita los Juegos Olímpicos porque es la ventana que le abre al resto del mundo, porque hay aficionados al deporte que no lo son de balonmano, que puntualmente se pueden acercar en un gran campeonato, un campeonato Euro o un campeonato del mundo, pero lo normal es que el foro donde puedan atraer la atención tenga que ser unos Juegos Olímpicos. Entonces, para ellos es fundamental y eso hace que muchos equipos, al final por eso disciplinas como el balonmano se gestionan en ciclos olímpicos y los relevos se hacen de cara a los ciclos olímpicos. Entonces, aquí hay una plaza. Insisto, es verdad que a priori los dos grandes candidatos ya la tienen, con lo cual el objetivo tiene que ser alcanzar al menos las semifinales. Si no hay sorpresas, estando en semifinales tendrás muchas opciones porque podrás pelear al menos por el bronce. A ver, esto también hay que tener presente que en juego va a haber un montón de circunstancias y es que los equipos llegan conscientes de que hay decisiones que se han tomado a la hora de formar parte de convocatorias que están pensadas de cara a esos preolímpicos, a esos juegos. De hecho, la selección de Francia, por ejemplo, cuando vimos el roster, tenemos la sensación que hay ciertas decisiones que se han tomado que han pasado por el hecho de preparar ciertas cosas de cara a los Juegos Olímpicos conscientes de que hay una plaza. Tienen muchos ingredientes que lo van a particularizar. La atención mediática va a ser extraordinaria porque, insisto, Alemania es lo que es para este deporte, porque es donde se inventó. Y ya digo, yo creo que va a ser un torneo muy especial y extraordinariamente exigente, claro. Entonces, ¿cómo llega la España de Jordi Rivera? ¿Qué te esperas? A ver, siempre tengo la misma sensación cuando en toda la previa de todos los grandes campeonatos, particularmente en los últimos años, siempre evaluamos cómo está la selección española. Y es verdad que es muy recurrente el hecho de remitirnos a... Analizamos los resultados de España desde el pasado mes desde el enero del año pasado, desde que se logró la medalla en el Mundial, y tú dices, no han sido buenos resultados. La sensación es que España también ha aprendido a dosificar cuándo tiene que exigirse y cuándo no.
Y es cierto que al final remitirnos a los, por ejemplo, al torneo internacional de España que se ha disputado hace unos días en Granollers, que es la última prueba, acaba siendo injusto porque en realidad el hecho de que hayamos regularizado estar en los podios en un proyecto que además, como dice el seleccionador Jordi Rivera, sigue cocinándose, al final es una toda injusticia, porque por derecho propio se han ganado esa confianza y esas esperanzas que tenemos depositadas. Yo siempre digo lo mismo, creo que no hay en España un deporte donde seamos más superélite que en piragüismo. Creo que el deporte donde somos la superpotencia, donde podemos ser una de las 3 superpotencias, es el piragüismo. Es ahí donde somos, entre otras razones, porque en muchos momentos el primer barco español en algunas distancias es campeón del mundo y el segundo barco español es el campeón de Europa. Bueno, pues detrás del piragüismo, digamos que en lo que es élite del deporte español, yo no encuentro ningún equipo, ningún deporte de equipo, ninguna selección más fiable que la selección masculina de balonmano. Luego podemos encontrar el equipo de waterpolo, que es igualmente fiable, pero no creo que sean más fiables que la selección masculina de balonmano. Y eso lo acredita el hecho de que hemos ganado medallas con mucha asiduidad en los últimos años, en europeos, en mundiales y en Juegos Olímpicos. ¿Cómo llega España? Pues llega bien porque da la sensación de que el año pasado, a finales del 2023, sí que teníamos alguna que otra duda, el momento de forma de ciertos jugadores, pero la realidad es que si tú ves cómo está España, cómo ves a nivel individual a diferentes jugadores, entendemos que quizás han llegado a este torneo en el mejor momento de la temporada, que no es sencillo. Alguien puede entender, España está muy bien, pero claro, son muchos partidos, es un calendario muy exigente. Ya digo, no siempre el buen momento individual redunda en un buen momento colectivo, porque luego ahí entran un montón de circunstancias que acaban armonizando el desempeño del grupo, pero sí tengo la sensación de que determinados elementos en ese torneo disputado en Granollers nos han demostrado que llegan bien. Hemos visto muy bien a Joan Cañellas, hemos visto estupendamente bien a Dani Dusevalle, además muy fino. Hemos visto, de hecho, incluso cuando tú le ves, físicamente ves el mismo aspecto que tenía Dani en la previa del Mundial de Egipto, que es donde vimos la mejor versión de Dani Dusevalle. Desafortunadamente luego las lesiones pues le complicaron un poco más el tema y viendo una buena versión no hemos visto esa versión top de Dani. Hemos visto muy bien a los porteros, que eran otra de los puestos dudosos, además con la ausencia de Rodrigo Corrales. Serguei está muy bien, Serguei, que tuvo un principio de temporada complicado con Magdeburgo, el cambio de equipo no le benefició. Ahora en los últimos partidos en el 2023 vimos a un guardameta que luciendo al nivel que esperamos de él, y en el torneo de España ha jugado muy bien. Yo creo que España llega bien. Creo que, insisto, por la trayectoria en los últimos años y por el momento de forma de los jugadores, tengo la sensación de que tenemos razones de peso para creer que España llega al campeonato con opciones serias de poder pelear por todo. Y hay un dato además que es tremendo. Siempre hablamos de lo de la importancia que tiene en europeo. España es el país que tiene más medallas en campeonatos de Europa. 9 medallas, no hay ningún país que tenga más medallas. España ha sumado 5 medallas en las 5 últimas ediciones del europeo. El bronce del 14, la plata del 16, los oros del 18 y el 20 y la plata del 2022. Es decir, no estamos hablando de un buen momento puntual. Hablamos de que hay una generación que además hubo relevo y apareció otra generación más que está respondiendo realmente bien en el torneo más exigente que existe. Bueno, pues insisto, si tú sumas todos esos ingredientes, creo que no hay la menor duda de que España llega al torneo con aspiraciones máximas, por más que entendamos que quizás, sobre todo Dinamarca y Francia, pueden estar un medio puntito por encima, pero luego España compite. Siempre dice Jordi Rivera una cosa que es verdad: nunca nos tienen entre los favoritos, da igual que ganemos cosas, nunca se nos tiene entre los favoritos, y luego al final siempre somos los que estamos compitiendo. O sea que... Pues eso podríamos decir que es incluso mejor, porque así no tienes esa presión que incluye ser el favorito de la competición, porque por ejemplo, hablemos de otro deporte ahora, en el Mundial pasado de fútbol, pues muchos decían que Brasil o Francia eran los favoritos y al final vimos lo que pasó. Entonces, como decías, también hay un relevo generacional en la selección española. ¿Cómo ves a los jóvenes de esta selección? A ver, Jordi siempre insiste mucho en repetirnos que el cocinado del equipo lleva muchos años, que quizás ha habido momentos en los que ha habido cambios más drásticos, más traumáticos, pero por aspectos tangibles e intangibles. Es decir, el año en el que, cuando después de los Juegos de Tokio marchan Raúl Entre Ríos y Viran Morros, ya no es una cuestión solo de que pierdas a un central que seguramente en cierto patrón de juego era el mejor central que existía en el mundo, como era Raúl, o pierdes al que ha sido tu mejor defensor la última década, como Viran. Y quizás el cambio fue más traumático, pero el proceso de relevo
bueno, pues ya hace muchos años. De hecho, quedan muy poquitos de los que fueron campeones del mundo del 2013, que es verdad que se nos pierde en la memoria, porque 2013 ya son 11 años, son muchos años. Entonces, los jóvenes que han ido apareciendo, yo tengo la sensación de que, sobre todo, ciertas piezas han llegado y que prácticamente hoy en día ya no son simplemente promesas, sino certezas. Es decir, cuando vemos a Dani Fernández en ese extremo izquierdo de España, que tiene una capacidad para fabricar extremos que es realmente extraordinaria. Tenemos extremos realmente jóvenes, porque en muchos casos son jugadores jóvenes. Es verdad que Ángel Fernández es un poquito más mayor, pero es que su relevo es un Dani Fernández que rayó a gran nivel la temporada que estuvo en Cangas, que marchó a Alemania con todo lo que supone marchar a Alemania, porque evidentemente el balonmano en Alemania y el balonmano en España no se parece absolutamente en nada, y ha rayado a gran nivel en el Stuttgart, y en la selección está jugando realmente bien. Luego, obviamente, la no presencia de los hermanos Ticusa, pues sobre todo de Petar, da la sensación de que ha hecho que ese ansiado deseo de ver por fin a los más jóvenes, a los que vienen de sumar muchos éxitos en las inferiores, haya quedado un poquito se te va a tener que hacer esperar, pero vemos a Unian Tarrafeta, que es un jugador todavía joven, que es un jugador de los que está llamado a asumir un rol muy relevante dentro de la selección, al que hemos visto realmente muy bien. Es verdad que además con la espinita que tiene que sacarse después de que el año pasado en el Mundial se lesionase en la última jugada del primer partido, se lesionó, faltó, luego es verdad que volvió a la convocatoria, pero simplemente para ser testigo de la disputa de la final de consolación. Y Ian está muy bien, porque comenzó la temporada complicado por problemas físicos, luego ha vuelto y está jugando, sobre todo está sumando mucha capacidad para anotar, que quizás es el pero, porque es un jugador que combinativamente hablando sí que ha aportado siempre mucho, tácticamente es un jugador con una riqueza extraordinaria, pero es verdad que siempre se echaba en falta que pudiera sumar más goles. Ya hemos visto una versión de Ian que también en Francia está sumando muchos goles. Entonces, al final, la inclusión de chavales jóvenes es muy fácil entrar, lo reconocen ellos mismos, entrar en la selección nacional, porque al final hay dos hechos que Jordi Rivera sigue a rajatabla. Primero, esas jornadas de tecnificación que siempre acomete. El caso de Jordi Rivera, del cual habría mucho que hablar, porque Jordi es capaz de... O sea, Jordi es algo que es mucho más que el seleccionador del absoluto, mucho más. Es el responsable técnico de una federación, pero ¿hasta dónde llega esa tarea de Jordi? Jordi es un técnico que se preocupa tanto del absoluto como de la formación de la base. Es decir, cuando tú ves que el entrenador de la selección absoluta, 2 veces campeón de Europa, se marcha a Sierra Nevada con chavales de 15, 16 años para afrontar jornadas de tecnificación con 60 chavales para trabajar con ellos, chavales que evidentemente por una cuestión de mera lógica, de esos 50 chavales que se marchen a Sierra Nevada, pues es posible que de cada una de las jornadas llegue uno, o lleguen 2. Y te digo llegar a una Sobal o 3, llegar a la Sobal 4 o 5, pero que tengan opciones de llegar a la absoluta, igual hay 1 o 2. Pues Jordi hace el trabajo desde la base, en el más amplio sentido de la palabra. Creo que es un caso único, de hecho, en cuanto a los formadores españoles. Yo no conozco ningún otro caso. Sí sé de entrenadores de absoluta que sí que trabajan pendientes de la base, pero llegar a semejante grado de implicación yo no conozco. ¿Qué hace? ¿Qué provoca? ¿Qué permite esto? Pues que al final los modelos de juego que se manejan en las inferiores y los que se manejan en la absoluta son exactamente iguales. Es decir, el papel que tiene Jan Gurri hoy en la selección absoluta viene a ser, obviamente salvando las diferencias del diferente rol que tenía en una selección en relación a otra, pero es exactamente el mismo. Esto que permite que la adaptación sea muy rápida. Porque al final el jugador, en lo meramente deportivo, hay automatismos que más allá de cambiar los compañeros con los que los llevas a cabo, son los mismos. Entonces, esto todo es mucho más sencillo y lo facilita todo mucho más. Entonces, al final esto hace que si tú sumas eso al hecho de que el propio grupo, el propio colectivo, España es muy coral en este sentido. Tenemos un colectivo donde tenemos jugadores que son top, como Alex Dusevallev, pero es un equipo que siempre ha entendido que hay escuadras... Mira, cuando hablamos, por ejemplo, del resto de candidatas a títulos, tú escuchas hablar de Noruega y entiendes que al final Noruega todo pasa por Sander Sagosen. Todo es Sander Sagosen. Todos los procedimientos, los automatismos pasan por potenciar la figura de Sander Sagosen porque es su jugador más diferencial. Y tú ves el modo en el que ellos plantean las jugadas y casi todas consisten en fabricar un escenario que permita a Sander Sagosen poder hacer algo en unas condiciones, en un contexto favorable para él. España no hace eso y tiene un jugador como Alex Dusevallev, que te diría que es comparable perfectamente a Sagosen. ¿Qué es lo que cambia? Que en el caso de España, Alex Dusevallev pone su talento al servicio del colectivo. No el colectivo se pone al servicio del talento de un individuo. Siempre repetimos que España no tiene, es que no tenemos un top como pueda ser un Francia o un Dicamem. Sí tenemos. El problema es que nuestra filosofía es diferente. Y eso es más de equipo, ¿no?
es más coral. Al final es todo mucho más coral. Y tú ves, por ejemplo, insisto, a Alex decidir. Alex, por ejemplo, es uno de los jugadores en el mundo que mejor se maneja en eso del clutch time, el momento determinante del partido, se maneja muy bien. Y ahí sí ves a una España que hace todo lo posible para que Alex pueda aparecer. Pero tú ves el desarrollo de un encuentro y tú no tienes la sensación de que España juegue por y para. ¿Entiendes? Que hay un jugador que juega para el colectivo, entendiendo el colectivo que sus virtudes le hacen un elemento más desequilibrante. Porque además es un tipo que focaliza más atención defensiva y sin fin de cuestiones. Entonces, al final todos esos argumentos hacen que cuando van introduciéndose piezas de jugadores más jóvenes sea más fácil que puedan acoplarse al entorno. Porque al final, insisto, no hay un comportamiento gregario, que supongo que sí que pasa en selecciones que a lo mejor tienen algún jugador muy diferencial y que entienden que él ha de sostenerlo todo. Entonces al final, y el caso de Gurri, por ejemplo, que es de los jóvenes, de los más jóvenes, el que ha acabado incluyéndose en esta convocatoria, tú ves a Gurri y tú ves que Gurri aquí lo que le demanda a Jordi es exactamente lo mismo que se le demandaba cuando estaba en la selección junior. Obviamente en la junior era un jugador con una relevancia que no tiene hoy en día todavía aquí, pero cuando le tenga minutos en pista, la exigencia y la demanda de lo que le pide Jordi Rivera es exactamente la misma que se le pedía cuando estaba en la selección junior. Eso, insisto, hace que, entendiendo el colectivo cuál es la filosofía imperante, sea todo más sencillo. Entonces, por eso cuando llega la Golden League, por ejemplo, el torneo que se disputó el mes de noviembre, creo que fue del 23, tú ves que aparecen los Cicusa y Petr Cicusa salta a la pista contra Países Bajos y rápidamente le ves asumir un rol relevante y tú dices, tiene 17 años. Es difícil que una selección que es campeona dos veces campeona de Europa, con jugadores que tienen un palmarés extraordinario, un jugador que acaba de llegar asume ese rol. Pero es que el grupo entiende eso de esa manera. Si tú eres un jugador acostumbrado a asumir responsabilidades como central, el día que te sumas a la selección nacional tienes que poner esas cualidades tuyas, incluso con tus 17 años y tu bisoñez, al servicio del colectivo, y el colectivo se adapta para que para extraer las virtudes que tú tienes, y eso es lo que permite al final que todo sea, esa era la palabra que tú utilizabas, mucho más armónico. Podría decir, Paco, entonces que ese sentimiento de piña, de unión que tiene España es diferencial frente a otras selecciones del europeo. ¿Es algo diferencial de España? Sí. Esto es verdad que parece muy tópico. De hecho, siempre nos pasa, a todos los que trabajamos en deporte, siempre estamos con las partidas de pocha de las selecciones, creo que era la de baloncesto. Pero es verdad que la sensación que hay es que tú ves un aspecto diferente porque en la pista se plasma de una manera diferente. Entonces, al final, hay muchos momentos en muchos partidos que juegas contra selecciones que tienen mucho nivel, que sí tienes la sensación de que es fácil que en ciertos momentos haya jugadores que se planteen la guerra por su cuenta. Porque al final son, insisto, talentos individuales de mucho nivel, metidos dentro de un colectivo, pero no siempre el camino de hacer es a la inversa. Yo tengo mucho talento, y como tengo mucho talento, me integro dentro de este colectivo y pongo mis cualidades al servicio de este colectivo para potenciar el conjunto. Y es que se plasma mucho el hecho de que tú ves que esa sensación de que el grupo entiende, que el conjunto entiende que es un equipo. Y esa sensación de equipo, que no es solo una cuestión filosófica ni emocional, hace que se nota mucho. O sea, yo voy a jugar a la selección y además tiene un problema, que es un problema que sufren muchos equipos. En Noruega, y de hecho Noruega bien lo ha padecido contra la selección española, cuando tú entiendes que todo parece girar en torno a que Sagosen haga, digamos que siendo Sagosen un jugador terriblemente diferencial por muchas cuestiones, que sabes que te va a hacer daño, porque individualmente te puede superar muchas veces, porque el 1 contra 1 que tiene te va a ganar muchas veces, porque tiene un lanzamiento muy potente, porque luego elige bien y hay momentos en los que una vez que él ha superado a su defensor tiene buena visión periférica y es capaz de encontrar a compañeros para asistir. Pero la sensación es que si tú eres capaz de minimizar el daño que haga Sander Sagosen, tienes mucho ganado. Ha habido partidos que ha jugado España contra Noruega. Hay un partido, por ejemplo, que a Sander le expulsan en tarjeta roja, y la sensación es que Noruega, que estaba haciendo un campeonato tremendo, padece de cierta orfandad, porque al final hay una serie de cuestiones automáticas dentro del colectivo que faltan. Es decir, hay una pieza que no es que sea una pieza más, es la pieza que al faltar te genera cierta orfandad dentro de la pista, y eso se ha notado y pasa con diferentes equipos. Y yo hay muchos momentos, lo entiendo, que puedo comprenderlo. Si tú tienes un equipo donde hay un jugador franquicia, un jugador con un talento descomunal muy superior al resto de compañeros, pues puedo entender que al final los equipos están llamados a tratar de exprimir al máximo las virtudes de ese jugador y hagan todo lo posible porque el contexto le facilite a él aparecer. Pero claro, luego ves selecciones
En Noruega te pones a repasar y tú dices, tiene una primera línea capaz de competir con cualquiera del mundo. Bueno, pues hasta cierto punto resultaba incomprensible la sensación de que todo se hiciese girar en torno a Sagosen. Y cuando Sagosen no puede aparecer por lesiones o por circunstancias del partido, ¿qué sucede? Pues que que el equipo sufre mucho, porque hay carencias que se notan, porque hay automatismos que no se advierten de la misma manera, y creo que es un error de concepto de antemano. Y además es que cuando hablamos, por ejemplo, de talentos a nivel individual, pues, Alex es capaz de compararse con Dicamem o compararse con Gitzel, es capaz de tratarles de tú. Pero no entiende Alex que el grupo deba girar en torno a él. Entonces, España, por ejemplo, Alex Dusevalle, como bien hemos demostrado hace muy poco, no puede jugar un campeonato, España sigue ganando, sigue compitiendo, porque fue así. Es que España, cuando no estuvo Alex Dusevalle, también ganó medalla. ¿Por qué? Porque el concepto es grupal, no es individual. Entonces, ya no es una cuestión de que no hagas la preparación con tu jugador franquicia. No, es que la idea de base que tiene el grupo es que hay un jugador muy bueno, pero que el resto del grupo se tiene que ver potenciado por él. Pues si no es él, será otro. Y se buscarán otros caminos porque habrá jugadores diferentes. Entonces yo sí creo que es una cuestión casi filosófica y equivocada por parte de quien lo hace. Yo entiendo al final los talentos en todos los colectivos, en deporte, en cualquier aspecto empresarial, en cualquier oficio, siempre hay gente con más capacidad y lo normal es que esa persona pueda brillar más. Pero hay que entender si se hace para el brillo de esa persona o si el brillo de esa persona tiene que mejorar el resultado final de todos. Claro, además puede ser que el factor de que no hay nadie que destaque mucho por encima del resto, pese a que sí que sea un jugador más brillante, más capaz, puede ser que eso precisamente sea lo que hace que España no se defina como una de las favoritas. Puede ser. Es posible que el hecho de que a lo mejor en muchos momentos cuando repasas la lista de los llamados a ser el MVP, es una cosa que también el MVP es... Yo mantengo una pelea extraordinaria con eso de los premios individuales en los deportes colectivos, pero puedo entender el hecho de que, bueno, obviamente las grandes estrellas siempre resaltan por encima de a priori, es más fácil vender nombres propios que vender los colectivos. Claro. Y puede ser que por momentos, a lo mejor el hecho de que tú edifiques todo en torno a un grupo y no tanto en torno a una gran estrella con tanto relumbrón o tanto brillo, puede ser que en ciertos momentos haga que seamos infravalorados por parte del resto de los equipos. Es verdad que es terriblemente chocante que España venía de ser campeona de Europa y el siguiente mundial, cuando se encuestó entre los entendidos del deporte, ninguno situaba a España como candidata al título de campeona del mundo. Ninguno. De hecho, cuando pronosticaban el podio, había muchos que sacaban a España del podio. Y claro, tú lo dices, todos habéis hecho un podio en el que todos los equipos que hay son europeos. Todos. Bueno, pues hay muchos podios en los que no está el actual, no el actual campeón de Europa, el 2 veces campeón de Europa en el 18 y en el 20. Bueno, pues insisto, llegó el Mundial del 21 y nadie hablaba de que España fuese una de las favoritas. No. Es verdad que te diría que casi por mera casualidad, como decían en V de Vendetta, yo, al igual que Dios, ni juego al azar ni creo la casualidad. Pero es cierto que Dinamarca parece tener una facilidad extraordinaria para manejarse en el Mundial que por alguna razón no termina de plasmarla en los campeonatos de Europa. Eso es verdad. Y entiendo que Dinamarca al final, que ha hecho algo que es un hito para el balonmano masculino, que es encadenar 3 títulos de campeona del mundo, pues puedo entenderlo. Pero seguramente tenga algo que ver el hecho de que cuando tú analizas a Dinamarca siendo un colectivo, el mejor colectivo del mundo, pues uno piensa, ¿por qué España no aparece en? Pues seguramente porque en Dinamarca sí que podemos vender la figura de Mathias Gitzel, porque podemos vender la figura, la trascendencia de Mikkel Hansen, y a lo mejor en el caso de la selección española, que tienes mucho jugador de élite y de superélite, pero vendemos una idea diferente, y eso hace que... Yo creo que entre eso, y que es cierto que España ha aprendido... No sé si aprendido, si es aprender o es necesario desaprenderlo. Que lo importante es lo que pasa en enero y lo que pasa entre febrero y el mes de diciembre acaba siendo poco relevante. España utiliza los meses de febrero a diciembre para trabajar mucho y preparar, hace que los resultados no sean buenos y eso hace que España quizás llegue al mes de enero y no sea tenida. Creo que es una suma de factores, pero creo, y eso Jordi lo agradece siempre, que es una bendición, porque al final estar un poquito apartado del foco es bastante tranquilizador.